Hola a todos, bienvenidos a este Book Lab, donde hablaremos sobre la PTU. Me da muchísimo gusto ver gente conocida, clientes, pero también bastantes nuevos y bueno, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. Estamos, se sigue conectando gente, entonces estamos esperando a que se terminen de conectar. Buenísimo. Pues vamos a dar inicio a este webinar. Eh, Justo estoy viendo aquí que ya hay algunas preguntas en el chat. No se preocupen, al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas por si no quedó claro algunas cosas sobre, sobre este tema y ahí vamos a ir contestando algunas preguntas. Bueno. Justo este webinar habla sobre la PTU y para los que no nos conocen, Book es un software de recursos humanos y nos dedicamos a optimizar y digitalizar todo el contenido y todos los procesos de recursos humanos. Ahí sí, me ayudas, Lu, por favor, con la siguiente diapositiva para que puedan ver como toda la plataforma. Gracias. Justo nos dedicamos a la optimización y a la digitalización para que las personas en el área de recursos humanos puedan dedicarse a las personas y ahorrar tiempo en los procesos. Tenemos varios módulos y es una plataforma integral. Esto es como para los que no nos conocen. Y también tenemos nuestras redes sociales, nuestro newsletter, que ahorita les vamos a poner el código QR, para que se enteren justo de estas instancias. En Book nos encanta hacer estos espacios de valor para que siempre estemos empapados de las cosas que están pasando, resolver dudas, etcétera. Entonces, ahorita les vamos a poner nuestras redes sociales. Lucy, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Para que la gente pueda, ahí está el código QR para el newsletter, para que siempre estén como enterados y nuestras redes sociales donde siempre ponemos los eventos que va a haber. Y sin más, hoy les presento a Karen Cetina y a Lucero López. Ellas están en Book y son expertas en toda la parte de nómina y nos van a dar este webinar sobre todo lo que necesitas saber sobre la PTU. Bienvenidas, Karen y Lu. Muchísimas gracias por tomarse ese espacio, por estar aquí. Eh, si quieren como presentarse cada una, también para que las conozcan los que están conectados. Y empezamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y nada, estamos como muy felices de poder estar en este espacio con gente nueva, como decías, clientes, ¿verdad? Conocidos también, que quizás no son clientes, pero esperamos que sean potenciales clientes. Entonces, estamos muy contentos por estar con ustedes acá. Siéntanse en este espacio, pues, libres, justo de estar mandando, pues, sus dudas. Vamos a tener un tiempo, ¿verdad?, destinado al final de la sesión para poder rescatar como las que más nos alcance como en el tiempo, pero vamos a dar como este viaje. Por favor, quiero reiterar que seguramente la presentación se puede llegar a sentir como con demasiado texto, pero vamos a estar a lo largo de la sesión dando algunos ejemplos y no se preocupen, todo este material se les va a estar compartiendo a sus correos con el que se registraron, entonces para que todo el tiempo estemos como súper concentrados en la dinámica y no nos distraigamos tal vez en estar copiando y rescatando información. Entonces, muchas gracias nuevamente
y me quiero presentar. Ahí viene ya también un poco acerca de mí, pero mi nombre es Karen Cetina, actualmente Project Manager Lead de Nómina en México. Y un poco saber como de mí, soy un profesionista con más de 10 años de experiencia en los recursos humanos, y ya bastante tiempo dedicada a la nómina, no solamente a nivel Latinoamérica, sino también y especialista en temas de legalidad mexicana. Entonces, estoy feliz nuevamente de que me hayan considerado para poderlos apoyar en cualquier duda. Vamos a darle con toda esta sesión y reitero, cualquier duda son libres de escribirla en el chat para al término de la sesión poderla contestar. Y nada, quiero empezar justo esta reunión con esta frase como muy importante. Dice, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información, porque justo estoy segura que muchas de las personas que nos están acompañando el día de hoy han tenido una trayectoria larga de conocimiento, de capacitación, etcétera, pero una vez que nosotros realmente estamos en la brecha, practicamos esos conocimientos y nos volvemos como capaces justo de no solamente transmitir conocimiento, sino estar continuamente en el aprendizaje, tenemos un plus justo al momento de desarrollarnos profesionalmente. Entonces, bueno, Albert Einstein lo decía y nada, con esto quería como justo empezar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, Tim? Vamos a empezar con los tópicos básicos respecto al reparto de utilidades. Por eso esta pregunta en la primera imagen que ven. Y justo nos habla que es un derecho constitucional que tienen los trabajadores, ¿de acuerdo? Este se debe de realizar de manera anual y a diferencia de otros pagos que conocemos como el aguinaldo y demás, el reparto de utilidades tiene una característica muy especial. ¿Cuál es esta? Justo que se entrega lo del año próximo anterior que ya se cumplió el derecho, ¿de acuerdo? En este 2024 estamos realizando lo declarado en el año 2023. Entonces, como bien dice aquí, reporta justo las ganancias que la empresa donde trabajan, o en este caso su patrón, a través de la actividad productiva y de los servicios que ofrecen, han reportado ante nuestras instituciones o ante las organizaciones gubernamentales que nos rigen, ¿de acuerdo? Mm, ok, ¿qué es lo que nos habla un poquito? Y aquí vamos a hablar un poco del tema legal. La participación de los trabajadores a las utilidades justo nos está teniendo un fundamento en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, donde me habla no solamente de los límites que yo tengo para presentar, sino de algunos tópicos importantes para el cálculo, ¿verdad? Dentro de este artículo nos dice que justo el reparto de utilidades es con los trabajadores y debe de realizarse dentro de los 60 días siguientes en la fecha del pago de impuesto anual. Esto, ustedes saben que como límite tenemos el 31 de marzo de cada año. En este caso lo acabamos recientemente de cumplir. Y nosotros el papel de trabajo que ocupamos es una vez el documento que suelen algunos patrones y empresas pegarlo en aquellos pasillos donde los colaboradores pueden consultarlo y en el que aparece efectivamente la utilidad generada de de ese año completo, ¿verdad? Siéntanse obviamente en la confianza a todos nuestros participantes que es información que no es confidencial. Si en el supuesto de que los patrones no la disponibilicen, ustedes con toda libertad pueden solicitar esto con sus equipos de recursos humanos para que la información sea transparente, ¿de acuerdo? Personas morales tienen hasta el 31 de mayo para recibir justo el pago de las utilidades y personas físicas tienen hasta el 30 de junio, ¿ok? Em, Más abajo nos explica justo que el importe de las utilidades no reclamadas, es decir, del año 2023 y que se pagan en este 2024, se agregarán como este remanente al siguiente ejercicio, ¿ok? Em, Al igual que muchas de las prestaciones que como colaboradores tenemos en las organizaciones, y si yo en algún momento decido renunciar a la organización, la prescripción de derechos termina al año y considerando que PTU justo es a año vencido, pues es importante como aclararlo, que ese remanente sí sigue estando disponible para que aquellas personas que no cobraron, llámense bajas, sobre todo en las organizaciones y que no se presentaron con el patrón para reclamar esa cantidad, todo este remanente suma para el siguiente, ¿vale? Em,
bueno, habíamos mencionado esta de la declaración y es importante también expresarles que hay ocasiones en las que las empresas no generan como ganancias y se ve una pérdida importante, lo que se traduce en no un reparto de utilidades, ¿de acuerdo? Aquí nos habla acerca de las excepciones que solemos como de pronto tergiversar o no tener súper claros en el reparto de utilidades y el fundamento se encuentra en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos habla, por ejemplo, en la primera parte, que empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento no están obligadas a pagar el reparto de utilidades. Aquí me encantaría hacer énfasis en que no es una fecha que voluntariamente el patrón diga, no, yo estoy en mi primer año, sino que esto lo dicta la Secretaría de Economía de acuerdo al momento en el que oficialmente nació la empresa. ¿De acuerdo? Entonces es importante pues decir, no es seguramente el año que yo sigo trabajando en la empresa y sé que fue de nueva creación, sino lo que existe ante alguna dependencia, ¿vale? Punto número 2, tenemos las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo y los 2 primeros años de funcionamiento. Es un poco parecido a la primera parte, ¿de acuerdo? Empresas de industria extractiva durante exploración, instituciones de asistencia privada y asistencia, perdón, sin fines de lucro. ¿Qué son las industrias extractivas? Equipo justo nos habla regularmente de empresas con características en la minería, ¿de acuerdo? Pero una vez que esa empresa ya constituida genera la primera extracción, se termina esta etapa de exploración. ¿Ok? Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, podríamos mencionar asilos, podríamos mencionar algunas fundaciones de caridad que, como dice, son sin fines de lucro y no reportan necesariamente una ganancia. ¿Ok? El IMSS, instituciones públicas descentralizadas con fines culturales para el deporte, con beneficios de capacitación o de asistencia, tampoco van incluidas en este tramo y por ende tampoco el tramo del ISSSTE, algunas dependencias como el DIF, etcétera, ¿vale? Y finalmente empresas que tengan un capital menor según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, ¿ok? Aquí ya lo había mencionado una presentación anterior, que aquellas empresas que no generen una ganancia reportada en la declaración anual tampoco son consideradas para el reparto de utilidades, ¿de acuerdo? Esto es un poco justo de lo necesario que tenemos que conocer acerca del reparto de utilidades y más adelante vamos a empezar justo a hablar del tramo ya técnico, ¿verdad? El sentir justo del reparto de utilidades, la experiencia como ya real en el cálculo y los voy a dejar justo con nuestra contadora experta. Está acá, Lucero. Los dejo. Hola, ¿qué tal? Buen día, equipo. Un gusto estar aquí con ustedes. Un placer estar aquí compartiendo un poco de lo que es el reparto de utilidades. Mi nombre es Lucero López, soy Project Manager del equipo de proyectos nómina, ¿vale? Un poco de mí es que ya en el área de nómina ya tengo una experiencia de 10 años aproximadamente. Pues ya saben, como muchos estarán aquí, saben que el ámbito de la nómina a veces se vuelve compleja, ¿no? Esta legalidad de que a veces es muy ambigua, de que temas de cálculo, pues ahí ya estaremos aquí revisando toda esta información y pues igual, si hay alguna duda, lo revisamos al final de la sesión, ¿vale? Continuando con el tramo de la parte técnica del reparto de utilidades, bueno, como bien saben, la Ley Federal del Trabajo es el que rige para determinar todos estos cálculos, ¿no? No nada más el reparto de utilidades, sino cada uno de los conceptos que se manejan dentro de la norma. Ahora bien, específicamente del reparto de utilidades, nos maneja en el artículo 123 específicamente cómo se debe de repartir esta utilidad. Ya lo mencionó Karen, para que haya un reparto de utilidades dependemos de una declaración, ¿no? De los ingresos que el patrón declara en la declaración anual, ya sea marzo o abril, dependiendo del tipo de persona, si es moral o física, y si hay una utilidad. Si esta utilidad se generó, entonces se hace la repartición de utilidad. Y esta debe de ser de forma equitativa, en función a su trabajo del colaborador, ¿vale? Esta utilidad se va a repartir en dos. La primera parte va a ser entre el número de los días trabajados
de todos los colaboradores que entran en el ejercicio fiscal del que se trate. El ejercicio fiscal siempre va a partir del 1 de enero del año del que se trate al 31 de diciembre del año del que se trate. ¿Vale? Entonces, la primera parte es entre el número de días trabajados de todos los colaboradores que participaron en ese ejercicio fiscal. Y la segunda parte la vamos a repartir entre el salario de vengado que percibieron durante este año, ¿vale? Ahora bien, para saber qué tipo de días voy a considerar o qué tipo de montos voy a considerar, vamos a contar, por ejemplo, con la parte del artículo 124 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que nos habla del salario, ¿no? Que vamos a considerar para este reparto. Y específicamente nos menciona que debe de ser el salario de acuerdo al artículo 84, pero no vamos a considerar lo que son gratificaciones, comisiones, primas, en especie, aguinaldos o cualquier otro ingreso que perciba el colaborador. Debe ser el salario con el que se contrata, el contractual, el salario fijo que viene manejando de acuerdo a la periodicidad semanal, quincenal, mensual, ¿vale? Aquellos que tengan un ingreso variable, pero que es un salario variable, se tendrá que determinar el promedio de las percepciones obtenidas durante el año, ¿va? Ahora, en el artículo 127 nos va a mencionar algunas reglas que se manejan para este reparto de utilidades. Vamos a ver cada una de ellas. Como primer punto tenemos lo que es, lo que son directivos, administradores y gerentes generales no van a participar en este cálculo de reparto de utilidades al ser personal de confianza, ¿no? Al tener altos cargos no pueden participar en este reparto de utilidades. El segundo punto es, todos los demás colaboradores que sean de confianza van a poder participar en este reparto de utilidades. Sin embargo, hay un tope que deben de considerar y este es el trabajador sindicalizado. En caso de que tengan un personal de confianza sindicalizado, vamos a considerar al sindicalizado más alto, considerando un 20% adicional. Ahorita vamos a ver en un ejercicio práctico, por así decirlo, cómo considerar este tope máximo. El tercer punto que tenemos es que el monto de la participación de los trabajadores que al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y que se dediquen al cuidado de bienes que van a producir rentas o cobros de créditos e intereses, no podrán exceder de un mes de salario, ¿va? Este es específicamente para una rama, sin embargo, es parte de la regla que nos maneja el cálculo de la PTU. Otro de los puntos importantes en temas de los ausentismos a considerar en el reparto de utilidades es que aquellos que tengan una incapacidad por maternidad pre o postnatal y aquellos que tengan incapacidad por riesgo de trabajo, no se va a considerar como ausentismo, es decir, se va a considerar como si hubieran laborado. Es decir, esto nos va a excluir de lo que son las faltas injustificadas, sí se van a considerar para la disminución de días y las enfermedades generales, ¿vale? Eso sí los vamos a considerar como ausentismo. Incapacidad por maternidad y riesgo de trabajo no los consideramos. Otro punto a considerar es los trabajadores del hogar no podrán participar en este reparto. Por el tipo de trabajador que se maneja, no tendrán derecho a considerarse en el cálculo de la PTU. Y por último, los trabajadores eventuales tienen derecho a participar en las actividades de la empresa siempre y cuando tengan por lo menos 60 días laborados dentro del ejercicio fiscal. Aquí, pues sobre todo en empresas operativas, se puede dar mucho el caso de los reingresos. A lo mejor entró el 1 de enero del 2023, salió el 30 de enero del 2023, pero volvió a reingresar el 1 de marzo del 2023 y salió en agosto, ¿no? Se trata del ejercicio fiscal. Si la sumatoria de este colaborador eventual, si la sumatoria de estos días laborados excede los 60 días trabajados en el ejercicio fiscal, sí debemos considerarlo en el reparto de utilidades. Si esta sumatoria es menor, entonces lo excluimos del reparto de utilidades. Y por último, me gustaría comentar que esta parte de las reformas que hubieron en 2021 se consideró uno para el reparto de utilidades, que justo el cálculo, la dinámica no cambió como tal de la PTU, como podrán ver, pero sí el nuevo tope.
Si bien hoy venimos manejando un tope que es el 20% del sindicalizado más alto, o por ahí, dependiendo, porque hay empresas que podrían tener puros trabajadores de confianza, ahí podríamos determinar un promedio o un puesto más bajo para poder saber cuál sería el tope. Ahí podríamos manejar diversos escenarios, pero con este nuevo tope adicional, repito, no cambia el cálculo que acabamos de realizar, sino que se agrega un tope adicional a este 20%, nos dice que este nuevo tope tiene que estar limitado ya sea a los 3 meses de sueldo del colaborador o del reparto de utilidades que se recibió en los últimos 3 años. El que sea mayor es el nuevo tope a considerar en el reparto de utilidades, ¿vale? Entonces, muchas veces se puede dar que no coincida el reparto de utilidades que yo consideré versus el reparto con el nuevo tope. Porque ya estamos dados al nuevo tope, ¿vale? Esto se dio a partir del año 2021, entonces realmente llevamos muy poco tiempo aplicando este nuevo tope, y si tienen alguna duda lo vamos a revisar. Ahora, en cuanto a lo que es el ISR, dentro de la PTU, evidentemente el único descuento que vamos a poder hacer es el descuento del ISR, y si por ahí hubiera una pensión alimenticia que dentro del juzgado familiar especifique que sí se considera la PTU, bueno, lo vamos a descontar. Si no se especifica en ese documento que se tiene que aplicar, entonces haremos caso omiso a hacer el descuento. Hablando del ISR, contamos con dos metodologías, o bueno, la ley nos especifica dos metodologías para aplicar el descuento. Primero vamos a ver lo que es el artículo 96 y el artículo 174. Aquí, como bien lo mencionó Karen, tenemos el fundamento, no queremos que se vuelva todo tan teórico, entonces vamos a revisarlo como con números para que sea como más claro, ¿vale? Entonces, siempre va a ser importante que cuando tengamos este cálculo de PTU, contemos en el cálculo de ISR con el ingreso mensual que tiene el colaborador, ¿vale? Ya una vez determinada la PTU, vamos a determinar lo que es la parte gravada y la parte exenta. Para la parte exenta se consideran 15 UMAS al año, ¿vale? Vamos a exentar lo que son 15 UMAS y la diferencia va a ser nuestra PTU gravada. Ya que tenemos esta información, vamos a proceder a revisar cómo se hacen estos cálculos. Para lo que es el artículo 96 del impuesto, vamos a tener lo que es una base 1 y una base 2. La base 1 va a ser la sumatoria de nuestro ingreso mensual más la sumatoria de la PTU grabada, el total, que si se dan cuenta, 30,000 más 7,500 nos va a dar 37,500.92. Una vez que ya tengamos este monto, esta base 1 de la base gravable, lo vamos a llevar a lo que son tablas mensuales de la ley del ISR. Le vamos a disminuir lo que es el límite inferior para determinar el excedente del límite inferior. El resultado lo multiplicamos por el excedente, que va a ser un porcentaje, y nos va a dar el impuesto marginal. Este resultado le vamos a sumar la cuota fija, de acuerdo a la tabla, para que este resultado por fin sea lo que es el ISR de la base 1. Una vez que tengamos este dato, procedemos a calcular la base 2, que la mecánica del impuesto va a ser, del cálculo del impuesto va a ser exactamente la misma. Le restamos el límite inferior, lo multiplicamos por el porcentaje, le sumamos la cuota fija. Sin embargo, como podrán darse cuenta, en esta base únicamente estamos considerando el ingreso mensual, perdón. Ya que tenemos el ISR del ingreso de la base 1 y el ISR de la base 2, esta diferencia que tenemos es el impuesto a retener. ¿Cuál es la lógica o el fundamento de este artículo 96? Lo que nos menciona es que todos los ingresos que perciban el mes es lo que se va a descontar, es lo que se va a considerar para el cálculo del ISR. Entonces, durante mayo, el colaborador, además de su ingreso mensual que va a tener como sueldos y salarios, va a tener su PTU. Entonces, es por esta razón que voy a considerar los 30,000, bueno, en este ejercicio, el sueldo mensual más esta PTU. Y el segundo escenario tenemos el artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí nos menciona la ley
que en estos casos, cuando se traten de percepciones anuales como aguinaldo, PTU, algún bono anual que lleguen a pagar, lo mejor es pagarlo con este artículo 174, porque lo que hace es aplicar una cuota, un porcentaje de acuerdo a los ingresos que tiene el colaborador normalmente. Vamos a ver el escenario, cómo funciona un poco. De igual manera se maneja una base 1, una base 2, se determina una base gravable, pero esta base gravable, para llegar a estos 30.624 que tengo aquí, a diferencia del primer escenario que acabamos de ver, lo que se tiene que hacer es determinar un PTU grabado mensual. Es decir, yo sé que el colaborador va a tener una PTU grabada anual. Esos 7.500 no es que los percibió en ese mes, es que los percibió en el ejercicio fiscal del que se trata. Entonces, lo que se hace de acuerdo a este reglamento es el ingreso que va a percibir anual, lo vamos a dividir entre 365 para determinar la parte diaria que le corresponde de este ingreso y posterior lo multiplicamos por 30.4. De esta manera determinamos una base mensual promedio para agregarlo a la base 1, que es los 30.624, el ingreso mensual, más los 624. La mecánica del ISR es exactamente la misma. Si se dan cuenta, disminuir el límite inferior, multiplicarlo por el porcentaje, agregarle la cuota fija, es el mismo el procedimiento. La segunda parte de la base 2 es exactamente a la determinación del artículo 96. Consideramos el ingreso mensual y determinamos el ISR. Aquí la dinámica cambia un poquito, porque si se dan cuenta, la diferencia entre la base 1 y la base 2 me da 133.44. Van a decir, es muy poquita diferencia. Bueno, este no es el resultado como tal, sino que esa diferencia lo que voy a hacer es dividirlo entre la PTU grabada mensual, entre los 624.73. No va a ser entre la PTU global, lo que le corresponde al colaborador anual, sino entre el promedio mensual sobre lo que lo vamos a dividir para poder determinar este porcentaje. Como tips, este porcentaje muchas veces o casi siempre va a coincidir con el porcentaje que le corresponde al colaborador de acuerdo a su ingreso mensual. Como podrán ver, aquí tiene 21.36, 21.36. De esta manera, lo que estamos haciendo es descontar la parte proporcional de ISR de acuerdo a sus ingresos, para que cuando lleguemos al ajuste mensual, al ajuste anual de ISR, sea más equitativo y no haya tanta diferencia entre las retenciones, ¿vale? Ahora, en este ejercicio tenemos una diferencia entre el artículo 96 de la ley del ISR y el artículo 174 del reglamento, ¿vale? En lo personal, bueno, como podrán darse cuenta, en el 96 sí llevamos el ingreso mensual y lo afectamos directamente en el mes del que se trata. Aquí, en este ejercicio, yo no estoy considerando aquellos ingresos adicionales, como por ejemplo que lleguen a pagar horas extras en caso de que graben, bonos, comisiones de ese mes, ¿no? Porque aquí no nada más sería el ingreso mensual, sino todos los ingresos que va a recibir el colaborador en ese mes. La idea es que se haga el ajuste mensual de todos los ingresos percibidos en el mes de mayo, específicamente considerando la PTU. Por eso es que mi recomendación siempre va a ser como el artículo 174, porque siempre va a ser en proporción al ingreso del colaborador y el ISR va a ser proporcional, a diferencia del artículo 96. Ok, veo del cálculo de la PTU grabada mensual. Claro, lo que mencionaba es que ahorita vamos a revisar ya más a detalle en un ejercicio práctico la PTU, vamos a revisar cómo se determina la PTU. Sin embargo, para determinar la PTU grabada mensual, recordemos que tenemos que tener la PTU grabada, ¿vale? Que va a ser las 15 UMAS del año, 1628, y esa diferencia de la PTU a repartir menos la PTU exenta va a ser nuestra PTU grabada. Para determinar la PTU grabada mensual, tendremos que dividir esa PTU que determinamos como grabado entre 365 y posterior multiplicar por 30.4, ¿vale? Que es el promedio mensual a determinar. No sé si aquí queda alguna duda. Perfecto. Vale.
dentro de Book vamos a proporcionar lo que es una calculadora o una calculadora en Excel para su apoyo y que puedan calcular su PTU de manera más rápida. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Entonces, les voy a dar un minutito para que puedan escanear con su celular, para que puedan descargar esa QR. De mientras, podemos ir revisando las dudas en lo que pasamos a la siguiente parte de la calculadora, ¿vale? Eh, Vamos a ver las dudas. Por aquí veo dudas. A ver, las incapacidades por riesgo de trabajo calificado en trayectos se descuentan. Sí, todas las incapacidades que se consideren riesgo de trabajo, independientemente si son de trayecto o riesgo laboral, no se van a descontar. No se van a descontar del ausentismo, ¿vale? Lo que es enfermedad y riesgo de trabajo, independientemente de la rama, no se van a considerar como ausentismo. ¿Cuál otra pregunta, Karen? Si me ayudas, por favor. Hay una pregunta de la comunicación del resultado de PTU, de la declaración completa. Ok. Este tema sí es un poco delicado porque recordamos que la PTU, para calcular la PTU, como bien vimos, se requiere del ingreso del colaborador anual y de los días trabajados. Esta información es demasiado sensible como para poderlo mostrar al colaborador o a cada uno de los colaboradores, porque entonces estaríamos como en esa parte, entramos en esa parte de exhibir, ¿no? De alguna manera, si no bien su ingreso mensual, sí su ingreso anual. Entonces aquí mi recomendación es que ustedes hagan un ejercicio con sus colaboradores, planteen casos prácticos. Lo que sí pueden mostrar es la constancia o la declaración del reparto de la utilidad, del monto que la empresa generó de utilidad y pues puedan generar ejercicios, ¿no? La PTU se calcula, como lo estamos viendo, ¿no? Sobre el sueldo, los días, pero no sin entrar a detalle de cómo se calculó a detalle de cada uno de los colaboradores, porque entonces ahí podría haber como esa discusión de ¿y por qué mi compañerito gana más que yo si es el mismo puesto que yo, ¿no? Sí, porque a lo mejor no van a entender esta parte que a lo mejor esta persona tuvo faltas y evidentemente tiene menos ingresos que la otra persona. Esa es mi recomendación. Siempre les voy a aconsejar que tengan como un abogado laboral o fiscalista dentro de su organización, pero sí no es como tan buena idea presentar el detalle de lo, del cálculo. Justo. Y además es importante ahí complementando el punto que manejaba Lu, hay empresas seguramente ya con buena cantidad de colaboradores en las que es importante tener un comité que revise justo la determinación del reparto de utilidades, ¿ok? Esto normalmente se hace como una convocatoria para que sean personas directamente de la organización y que puedan tener una capacitación respecto al cálculo, ¿ok? Como bien decía Lucero, lo que es transparente es tal vez poner en la declaración nuestra hoja para conocer cuál es el reparto de utilidades. Sin embargo, todo el cálculo interno, al tener información sensible de sueldos básicamente, pues es de pronto esta como discusión interna. Entonces, eso desde nuestra trinchera, pues básicamente es una sugerencia de no disponibilizarlo, pero cualquier colaborador en una instancia muy particular y con apoyo del equipo de nóminas puede transparentar este cálculo, no en niveles generales, ¿de acuerdo? Por ahí también había una pregunta respecto a si la reforma del 2021 estaba cambiando el cálculo y se beneficiaban las empresas. Lucero nos compartía justo que todo el cálculo general no tuvo una modificación, sino que por el contrario se agregó un tope adicional, ¿de acuerdo? La respuesta corta a esta pregunta para María en este caso es justo que sí, las empresas, sobre todo que generaron buenas cantidades en el reparto de utilidades, sí se vieron beneficiadas al tener este nuevo tope,
¿ok? Si yo, por ejemplo, fuera un colaborador que he recibido durante mis últimos 3 años 10,000 pesos justo del reparto de utilidades o mi sueldo es de 10,000 pesos, estaría limitado este nuevo tope, a diferencia de previo a la reforma donde me podrían entregar un reparto de utilidades de arriba de los 100,000 pesos, por ejemplo. Entonces, es un poco como la respuesta corta. ¿Seguimos leyéndolo? Súper, sí, aquí hay una pregunta de Laura de si cree que la obligación, si, bueno, su duda es si la obligación de la PTU es a partir de los 20 trabajadores, si se hace una media, o es decir, si tengo 2 meses, 22 trabajadores y el resto de los meses 18. ¿Tendría la obligación? Ahora, recordemos, la obligación no va en función al número de colaboradores que tengas en tu organización. La obligación va a ser en función a todo lo que implica el cálculo. Es decir, para empezar, si tú tienes una utilidad, si tú tienes una utilidad a repartir, es obligación de la empresa hacerla entre el número de colaboradores que tú tengas en la compañía. Así puede ser 1, 2, 3, 5, 20, 50, 100, 200. El número y no es la determinante para saber si vas a repartir o no utilidades. Ahora, gracias a este proceso a esta dinámica de cálculo de PTU que la Ley Federal del Trabajo nos establece, lo que se busca es repartir esta utilidad de manera equitativa. Por eso es que se divide en dos, entre sueldos y días trabajados. De esta manera, ahorita lo vamos a ver ya más con la calculadora que les voy a enseñar, vamos a ver cómo es que a lo mejor un trabajador que ganó, a lo mejor tiene el mismo ingreso mensual, pero no trabajó todo el año, o otro, versus otro trabajador que tiene el mismo ingreso mensual, pero trabajó todo el año. No va a ser la misma PTU a repartir porque es equitativo, ¿vale? No sé si alguien más tenga alguna duda. La otra consulta es si tus becarios cuentan en el cómputo. No, estos becarios no contarían en el cómputo porque serían más como trabajadores eventuales, como lo mencioné. Si tu trabajador eventual tiene más de 60 días, entonces sí entraría en tu cálculo. Adicional a que a los becarios son como más de apoyo, más como de beneficio al becario más que a la organización, porque se les enseña en la empresa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Eh, Creo que sería todo, ¿verdad? Entonces creo que vamos a poder pasar a lo que es el ejercicio práctico. Y bueno, deme un minutito. Listo. Voy a empezar a compartir lo que en Book tenemos al día de hoy. Se les está compartiendo y que se les va a compartir también en la información que se les va a mandar una calculadora para que sea para ustedes más fácil realizar este cálculo. Como de primera instancia, les cuento que pues aquí van a encontrar ustedes un pequeño instructivo, el cual van a poder leer, van a poder analizar más a detalle. Me voy a enfocar lo que es un poco más en la segunda y tercera pestaña. Este archivo me gustaría mencionar que no está bloqueado, está libre para que ustedes puedan adecuar sus cálculos dependiendo de a lo mejor que ustedes no tengan un indeterminado y determinado nada más, sino que quieran agregar más tipos de contrato, más tipos de colaboradores. Entonces, no está bloqueado para que justo puedan ustedes acoplarlo a sus necesidades. Pero, ¿qué es lo que sí puede hacer esta calculadora o la idea de esta calculadora? Es que ustedes puedan, en esta primer pestaña que dice acumulado de 2023, puedan ustedes montar sus acumulados. Como podrán ver, van a venir los conceptos básicos de una nómina, pueden colocar el número de colaborador, como ustedes lo tengan, un nombre, el puesto al que pertenece para que ustedes puedan identificar quién es su colaborador sindicalizado o dependiendo del puesto, porque por ahí mencionábamos que si no tienen colaboradores sindicalizados y todos son como de confianza, ya sea que se saque el promedio o si sean 20 colaboradores, pero ahí hay unos puestos de menor rango, pudiéramos agregar este como tope, ¿vale? Viene lo que es el tipo de contrato, el tipo de empleado, vamos a tener que considerar la fecha de antigüedad, una fecha de baja
Recuerden que dentro del reparto, pues, pueden haber bajas que ya no están en el 2024, pero sin embargo, por el número de días, sí pertenecen al cálculo de PTU, ¿vale? Va a ser importante considerar su sueldo mensual bruto, y a partir de la columna o lo que está en color amarillo, es donde ustedes tendrían que colocar, digamos, el acumulado del ejercicio 2023, ¿vale? Vamos a tener que considerar el acumulado del sueldo, lo que se pagó como sueldo, el acumulado en caso de que tengan este concepto de séptimo día. Si no lo tienen, lo pueden dejar en blanco. Lo que son permisos de goce, de igual manera, si no lo tienen, lo pueden dejar en blanco. La parte de vacaciones, recuerden que las vacaciones, a pesar de que es un ausentismo, sí es un ingreso. El colaborador sigue percibiendo un ingreso, entonces no lo puedo considerar como ausentismo y va a participar para el cálculo de la PTU. Y por el otro lado, en importe, recuerden que aquí son importes. En importe vamos a capturar lo que es enfermedad general, incapacidad por maternidad, para que lo tengan presente, riesgo de trabajo, falta injustificada y permisos injustos, ¿vale? Ya una vez que capturen esta información, al final les va a dar una sumatoria. Esta información, como les mencionaba, no está bloqueado, entonces lo pueden manipular como a sus necesidades. Y aquí vamos a tener una sumatoria que va a ser el sueldo de la PT. Una vez que tengan esta información, ¿qué otro dato necesitamos? Necesitamos lo que es el dato de la enfermedad general, pero aquí va a ser en unidad o valor tiempo, dependiendo de cómo lo manejen en su sistema. Es importante que ustedes capturen en cuántos días de enfermedad general se consideran para el ejercicio 2023, cuánto de falta injustificada y cuánto de permiso sin goce, porque estos son los datos que vamos a utilizar para calcular una de las partes de la PTU, que es el ¿verdad? Y adicional, en caso de que hayan pagado lo que es PTU de los últimos 3 años, 2020, 2021 y 2022, tendrán que capturar el importe pagado para determinar el promedio. Una vez que ustedes tengan esta información, en la pestaña de la determinación de PTU, el cálculo va a salir en automático, por así decirlo. Sí es importante dar una revisada para que podamos corroborar la información, pero básicamente todo está formulado para que ustedes puedan revisar la información. Aquí tenemos una condicionante de si va a participar o no va a participar, de acuerdo a las reglas que mencionamos. Si es un contrato indeterminado, si va a participar. Ojo, si es un contrato indeterminado, si es un colaborador de planta, independientemente de que tenga un día, 2 días, 60 días, 350, va a participar en el cálculo. Esta regla de los 60 días, menos de 60 días, solamente aplica para el colaborador eventual, ¿vale? Entonces, bajo esta premisa, pues ya tenemos como aquí la determinación en automático, si va a entrar o no va a entrar para el cálculo de PTU, para que ustedes puedan revisar. Lo que nos va a traer prácticamente es la información que se captura en la pestaña de acumulado 2023. Aquí vamos a determinar los días calendarios, que eso va a ser en función a su fecha de ingreso y a su fecha de baja. Va a determinar que si lleva más de un año, consideremos 1 de enero de 2023, y si lleva menos de un año, la fecha de ingreso. Y de igual manera, si hay una fecha de baja, calculamos hasta la fecha de baja. De lo contrario, consideramos el ejercicio fiscal completo. Nos va a traer lo que son los ausentismos para determinar los días reales trabajados, que va a ser la diferencia entre los días calendarios menos los ausentismos. El ingreso anual que tiene el colaborador, recuerden que aquí lo que va a hacer es la sumatoria de todo el ingreso anual, considerando las percepciones menos los descuentos de faltas, incapacidades y permisos. Y por último, aquí es donde viene el cálculo de la PTU. Aquí es donde vamos a empezar a determinar si le toca, si va a participar en el cálculo de la PTU, nos va a traer el dato. Si de lo contrario, lo va a dejar en blanco y de igual manera la PTU. En la parte superior, aquí, ustedes van a tener que colocar el número de colaborador que van a considerar como su tope, lo que mencionábamos hace un momento. Tenemos que tener un tope, de preferencia, si tienen un sindicalizado, el sindicalizado más alto, para que podamos determinar cuál es su ingreso anual y a este ingreso anual sumarle el 20%. Este es el primer tope que vamos a manejar para el tema de la PTU de importe. Y una vez que sería en esta parte,
Aquellos que ganan más de 436 me lo va a topar a 436. Aquellos que ganan menos me va a traer el ingreso del colaborador. De igual manera, va a ser importante en esta celda P colocar su ingreso, su utilidad a repartir. Esto recuerden que va a venir en la declaración, lo que una vez que termine la declaración anual, que se presenta en marzo o abril, según sea el caso, es el importe que vamos a considerar. Ya que tenemos esta información, el sueldo de aquellos que sí se va a repartir, el sueldo de la PTU y los días de la PTU es donde vamos a considerar el cálculo. Vamos a determinar un factor de días y un factor de sueldo. La PTU total a repartir la vamos a dividir en dos y el resultado que se obtenga lo vamos a dividir entre la sumatoria de los días de todos los colaboradores que van a participar en este reparto. De esta manera me da un factor de 7.00 y lo mismo vamos a hacer con el sueldo. El reparto de utilidad entre dos y el resultado lo vamos a dividir entre el sueldo global de los trabajadores que van a participar en este reparto. Ya que tenemos esta cantidad, lo que vamos a hacer es básicamente un prorrateo en función a sus días y a su sueldo con este factor. Lo que hace esta fórmula es multiplicar los días por el factor para determinar cuánto le tocaría y el sueldo por el factor para determinar cuánto le tocaría. De esta manera, vamos a tener una PTU a repartir por cada uno de los colaboradores y es importante que la sumatoria a repartir global de tus colaboradores tiene que ser el mismo a la utilidad a repartir. ¿Vale? Este cálculo no ha cambiado. Este es el cálculo que venimos trabajando de hace muchos años para acá. Entonces, hasta aquí no hay ningún cambio. Les comentaba, con lo de la reforma de 2021, lo que se ingresó fue un nuevo tope, que es este. Yo ya tengo una utilidad a repartir, digamos, como el cálculo que veníamos manejando, pero en caso de que tu utilidad a repartir rebase el nuevo tope, ya sea los 3 meses de sueldo o la PTU promedio, la PTU pagada promedio en los últimos 3 años, el que sea mayor, en caso de que rebase ese tope, entonces vamos a limitarlo. Aquí generalmente la diferencia se va a dar mucho cuando la utilidad es muy alta y los colaboradores, y son pocos colaboradores en la organización, ¿vale? Aquí es donde sí van a poder ver, como lo mencionó Karen, el beneficio hacia la empresa, porque ya a lo mejor ya no van a repartir 250, a lo mejor van a repartir 200, porque el tope está limitado. Va a depender mucho del escenario que ustedes manejen. Y ya una vez que tenemos digamos, este PTU a repartir, lo vamos a dividir entre el exento y el gravado para poder determinar los impuestos conforme a lo que estuvimos platicando. Aquí ya está todo automatizado para que ustedes puedan determinar. Tenemos el neto a pagar de la PTU, el artículo 96, y el neto a pagar del artículo del reglamento. Adicional, ustedes van a poder encontrar una columna donde van a ver la diferencia entre la PTU del artículo 96, cuánto pagaría yo con el artículo 96 y cuánto pagaría yo con el artículo del reglamento del 174. Si se dan cuenta, las diferencias son muy pequeñas. Se puede dar el caso de que no haya diferencia, mucho tiene que ver con el ingreso que recibe el colaborador y la PTU que va a recibir. Si yo realizo un filtro, van a poder ver que hay algunos que no tienen diferencia. Es normal que no haya diferencias en muchas ocasiones o que las diferencias, dependiendo del ingreso, pueden llegar a variar, ¿vale? Entonces, esta calculadora la van a poder descargar desde la aplicación o toda la información que les hagan llegar y pues ya estamos listos para calcular la PTU. ¿Hasta aquí alguna duda adicional? Creo que ya no hay más dudas, pero, pero bueno, muchísimas gracias, Lu, Karen. Ha sido una instancia de muchísimo valor. Creo que aclaramos bastantes dudas y a todos los participantes se les estará enviando la grabación de este webinar para que vean la explicación y el material para que lo puedan tener ahí de respaldo. Y si tienen alguna duda, por favor, ahorita es el momento para ponerla en el chat. Y si no, también nos pueden contestar al mail con sus preguntas y con mucho gusto vamos teniendo todas esas explicaciones.
Sí, de hecho sí salió una pregunta. ¿Pueden responder a la duda de la declaración y la utilidad? Esa es la última que a mí me aparece en el chat y hay una más de Laura Ruiz. Mm, Sí, Laura, preguntaste acerca, digo, ahí estaba una respuesta. Déjame nada más confirmar que sí sea correcta tu pregunta. Por ahí Laura nos está escribiendo. Había leído que aquellas empresas que son nuevas o tienen menos de 10 empleados estarían exentas. Si tengo entonces nuevos trabajadores, no tendré que pagar PTU. Más abajo, Lau, yo compartía justo en el entendido y con ese como prefijo que usaste, empresa de nueva creación. Al inicio, dentro de los tópicos importantes de PTU, estábamos considerando que aquellas empresas que tienen un año de haber nacido y de acuerdo al dictamen que ejecutó la Secretaría de Economía, no están obligados a hacer un reparto de utilidades. Asimismo, tampoco esas empresas que se encuentran en innovación o que están como resguardadas durante los 2 primeros años. Pero repito, este comentario de 10, en realidad si es una empresa de nueva creación, queda por fuera del reparto, ¿vale? Por ahí había otra respecto... mm, mm, mm. Gabriela nos está comentando, ¿en Book se realiza el cálculo? Gabriela, es una extraordinaria pregunta porque dentro de nuestra plataforma lo que tú vas a poder realizar es en apoyo con esta calculadora que se les está compartiendo ahora mismo y que pueden consultarla en la página directamente de Book. Ustedes van a poder hacer fuera de la plataforma este cálculo, puesto que la información que se llena ahí no puede ser sencilla de llevarlo homologado para el resto de las empresas. Entonces, contamos justo con este papel de trabajo que tú puedes manipular y una vez que tengas esa información, prácticamente vas a contar con un template de carga dentro de la plataforma para que puedas importar esa información y ese reparto de acuerdo a la elección que tú tengas, si va a ser con base en el reglamento, en el reglamento de ISR o en la ley del ISR. Con esto, una vez cargado en el apartado de Book, tú vas a poder realizar el timbrado con la fecha correcta, con la dispersión del pago y vas a tenerlo a través de un CFDI adicional que no conviva con el tema de la nómina, ¿vale? Por ahí hay una pregunta de, ¿se puede pagar PTU como tal en este año una utilidad pendiente de 2022? Aquí, Néstor, gracias por tu pregunta. Aquí va a depender mucho, porque como lo mencionamos hace unas presentaciones anteriores, puede la utilidad que no se exigió en el ejercicio fiscal que correspondía. Recuerden que tenemos el ejercicio 2022, en la PTU que se pagó en 2022, o que se debe de pagar en 2023, tienen un año para exigirla. Si no la exigieron los colaboradores o los colaboradores, esta se tendría que adicionar, pero para adicionarlo tienen que declararlo, porque se tiene que hacer la PTU del año que corresponde, más la PTU del año anterior que no se exigió. Entonces, esa sumatoria sí se tendrá que considerar para el reparto de utilidad, pero yo aquí te aconsejo que lo revises con tus contadores, porque justo en la declaración no es como que tú puedas decir, yo ya sé que de esta PTU no la repartí y yo lo voy a sumar en automático. Sí tiene que estar declarado y sometido para que puedas incluirlo en tu cálculo, ¿vale? Si una persona causó baja el 15 de febrero del 2023 tenía un carácter de planta, ¿aplica pago de PTU? Sí. Recuerden que solo los que no son eventuales y tienen menos de 60 días no aplican en el cálculo de PTU. Si tienen ya un trabajo indeterminado o de planta, como le quieran llamar, independientemente de los días que tenga el colaborador, sí juega para el cálculo de PTU. Los trabajos por honorarios, trabajadores por honorarios, no se consideran para el pago de utilidades por el tratamiento que se les da, porque realmente no se consideran trabajos de trabajadores de la empresa. Se consideran personas externas a la organización y que ellos mismos dan una factura para el cobro. De hecho, ellos ni siquiera pertenecen a la parte del IMSS. Por ahí vi otra pregunta de Gaby, que decía que en su empresa registran una utilidad muy baja y que luego muchos de los contratos son directos con Asia y para compensar dan
Ok, aquí es un beneficio que tu empresa da. Una cosa es la utilidad y a lo mejor tu empresa por beneficiar a tus colaboradores, lo cual me parece perfecto, por beneficiar a tus colaboradores les da un bono. Aquí ya la empresa decide cómo hacer el cálculo de este bono y generalmente lo hacen como para ser equitativo, lo hacen muy parecido al cálculo de la PTU. Es normal, sin embargo, bueno, esto es a consideración de la empresa pagar un bono extraordinario. El cómo lo calcula ya es a consideración de la empresa. Solo la PTU que se reporta ante la Secretaría, ante el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la que sí se debe de calcular de manera correcta. Adicionales, no tiene un criterio específico para el cálculo, entonces si tu patrón decide calcularlo de igual manera, está perfecto. ¿Vale? Ahí, Lu, y por último, cerramos con esta respuesta. Creo que ha sido una duda bien común respecto a si es de dominio público la información de la declaración. Karina nuevamente nos pregunta acerca de si pueden o no las empresas compartir esta información. La hoja como tal de la declaración podrían compartirla, ahí es un poco alineado a las estrategias de comunicación que ustedes quieran permear dentro de su organización y obviamente un poco las sugerencias que cuenten con el abogado de lo laboral, con el abogado fiscal que les asesore un poco en este tramo, ¿ok? Sin embargo, la información de la declaración anual puede ser compartida con los colaboradores, ¿ok? Es de dominio público interno, ¿ok? Además, el cálculo, específicamente el papel de trabajo, es lo que en sugerencia desde nuestra trinchera y un poco la experiencia, es no sugerible puesto que contemplamos información sensible de sueldos anualizados, ¿ok? Bueno, ingresos de acuerdo por reglamento y no sería como lo más correcto, pero también como sugerencia, si hay algún colaborador que propiamente se acerca al equipo de recursos humanos y pide una asesoría respecto a cómo está el cálculo, sí puede ser transparente. Nuevamente está alineado totalmente a las políticas, totalmente al código de ética interna de la empresa, etcétera. ¿Vale? Y con eso creo que estaríamos Sí. cerrando. Sí, con eso, ya nada más por ahí una pregunta del ISR. Aquí nosotros les mostramos los dos cálculos son correctos. Yo creo que aquí recuerden que la ley es interpretativa, lamentable, y lo voy a decir lamentablemente porque justo da la apertura como a que cada empresa hace sus cálculos conforme a lo que entiende, ¿no? Pero específicamente del artículo 174 y 96, sí es muy, sí te da como casi casi el reglamento de cómo calcularlo y el detalle. Ambos cálculos, como pudimos ver el ejercicio, no hay mucha diferencia. En mi experiencia y como recomendación, yo siempre voy a dar el artículo 174 porque es más proporcional a su ingreso que el artículo 96 que le pega todo el ingreso en un mes. Pero aquí yo creo que también sería muy importante que lo vieran con sus fiscalistas, ¿no? Porque aquí es como evaluar, mucho tiene que ver de, bueno, prefiero retenerle más ISR en mayo que en el ajuste. O prefiero hacer una retención equitativa y a lo mejor puede haber un ajuste al final del año. Va a depender mucho de los ingresos. Si los ingresos del colaborador no son muy variables, o sea, tienen un ingreso fijo, te diría 174, ¿no? Pero si tus ingresos sí tienden a tener este disparate, por así decirlo, porque le estás pagando comisiones, bonos, a lo mejor en enero le pagaste 1.000 pesos, pero a lo mejor en febrero 5.000 y los vas acumulando, a lo mejor sí te diría aplica artículo 96. Pero de igual manera, repito, sí es importante que lo revisen con sus fiscalistas y ellos van a ser las personas que les van a decir por el tipo de ingreso que manejamos, por el tipo de colaboradores, apliquemos el artículo 96 o apliquemos el artículo 174. ¿Vale? Buenísimo, pues muchísimas gracias, Lu, Karen. Fue un gran webinar con muchísimo conocimiento y muchísimas gracias a todos los conectados. Nos encantó tenerlos y nos vemos pronto. Bye. Gracias. Cuídense mucho.